Hoy día vamos a empezar lo que era pues la comprensión lectora. Mencionamos primeramente, leer es una actividad intelectual. Leer, jóvenes, es una actividad psíquica mental, ¿no? Mental, donde uno va a poder establecer, interpretar un mensaje, pero ¿mensaje de quién? Del autor, del emisor. El emisor a través del uso de letras, de grafías, nos va a dar algunas indicaciones, informes, mensajes, cualquier tipo de idea, porque él tiene su propósito, ¿no? Cuando uno lee algo, cuando uno lee, por ejemplo, una historia de cualquier autor, ¿qué es lo que está haciendo? Tratando de interpretar lo que ese emisor, autor, quiere decir, pues, contarnos su historia, decirnos algo. Entonces, ese proceso de que es un acto comunicativo, se llama pues lectura. Eso es leer, interpretar y comprender lo que alguien nos envía. Entonces, para poder hacer y comprender adecuadamente, tenemos que utilizar métodos de lectura. Profe, pero ¿por qué empezamos con el método de lectura? ¿Sabes por qué? Porque, te comento, la lectura, o sea, la lectura de jóvenes, antes la lectura era un hábito. Mucho tiempo atrás era un hábito, donde todos leían, correcto. Llega un momento en que hay otro tipo de distracción para las generaciones y la lectura como pasa a un segundo nivel, ¿me entiendes? El leer un libro, por ejemplo, ¿no? Y todavía en esa circunstancia hay bastante todavía discrepancia, hay todavía planteamientos diferentes, ¿no? Porque todavía algunos dicen que la generación tuya, por ejemplo, es la generación que no lee. ¿Y por qué no lee? O eso ya es comprobado, ¿no? Ya es fehaciente, ya. Es fehaciente. En el colegio, por ejemplo, nosotros, los de mi generación, por ejemplo, sí o sí nos hemos acabado obras enteras, obras. Leerse la Divina Comedia, leerse el Quijote de la Mancha, leerse el Crimen y Castigo, etcétera. Lo hemos acabado, o sea, todo el libro lo hemos leído, pero la generación actual no lo acaba, no lo acaba, de verdad. Yo les puedo decir a ustedes a ver qué libros han leído. La mayoría ha leído argumentos, resúmenes, o quizás han leído la mitad, se han pasado al último, o otros, por ejemplo, ahora ven películas relacionadas al libro, al tema que van a leer, ¿no? Y con eso piensan que ya han leído el libro, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Simplemente que ya no hay ese hábito de leer. ¿Pero por qué, profesor? ¿Sabes por qué no hay el hábito de leer? Porque tenemos otras distracciones. El Internet es una de ellas. El Facebook, las redes sociales, los juegos, ¿no? La computadora y el celular. Son los medios que copan pues la atención de los jóvenes de ahora. Jóvenes, niños, adultos, ¿no? Entonces, toda esta generación se ha dedicado, como dice, es parte de esto, ¿no? Y por eso que algunos le dicen, más a los jóvenes le dicen los nativos digitales, los que recién están empezando a utilizar. Con el correr del tiempo, la tecnología va a aumentar y ustedes están a la altura de eso. La tecnología con ustedes, pero nosotros los del siglo pasado, somos del siglo pasado, pues chicos, no hemos vivido eso. Entonces todavía algunos cultivan el hábito de la lectura, el leer, por ejemplo, ¿no? El leer. Ahora ya no, pues chicos. Incluso ha bajado tanto que leer se hace difícil. Los exámenes que se toman en las universidades, ¿sabes cuáles son? Lectura. Los exámenes que se toman en todo, hasta los docentes, ¿qué es lectura? ¿Y por qué se toma lectura? Porque un examen mide pues el nivel de una persona. Entonces, si te ponen lectura es porque se supone que debe ser el punto más difícil, ¿no? ¿Entiendes, joven? Entonces, el leer ahora tiene que utilizarse como no hay hábito, tiene que utilizar estrategias, herramientas y métodos de lectura. Ahora, jóvenes, existen cantidad de métodos. ¿Cómo leer? Dice, ¿cuántas palabras lees por minuto? Lectura veloz.
taller de comprensión, de lectura comprensiva, taller de creación literaria. Todo es lectura y escritura. Profe, los dos tienen que ir de la mano, por supuesto. El que lee puede escribir. El que no lee no puede escribir. O sea, no tiene capacidad para poder escribir. Miren, jóvenes, ¿ah? Y esto es real. Por ejemplo, la Universidad Cayetano Heredia, que es una de las mejores que hay en el Perú, la Cayetano Heredia, dentro de los alumnos de quinto año, califican, ¿sabes? Califican examen de qué? De lectura y de escritura, nada más. Ningún curso más. Llega el alumno, le hablan sobre un tema y le dicen, a ver alumno, le dan una hoja, le ponen un tema, cualquier tema, por ejemplo, empieza a hablar sobre la atmósfera, unos alcances de la atmósfera. Y luego le dicen, tiene 45 minutos para que escriba un ensayo sobre lo que ha leído. Un ensayo sobre lo que ha leído. O sea, tienes que empezar a escribir, tener coherencia, tener secuencialidad. Imagínate que cuando uno empiezan 5, 6, 7 líneas y ya se sale del tema. Jóvenes, se sale del tema. Otros redundan, o sea, vuelven a repetir lo mismo y circundan pues en un mismo tema. ¿Qué pasa? No tenemos una estructura textual. Ya, entonces, por eso utilicemos método. Profesor, entonces el método de lectura nos sirve para poder pues trabajar lo que sería la lectura. Pero entonces, ¿qué es un método? Conjunto de pasos para lograr un fin determinado. Correcto. En relación a la comprensión lectora, vamos a entender como método a ese conjunto de pasos, a todo el proceso para poder acceder a todos los niveles de comprensión. ¿Hay niveles de comprensión? Sí hay niveles, joven. 5 niveles. Solo no tenemos ser 3 a nivel de la comprensión lectora, ¿no? O sea, a nivel de la lectura. ¿Ya? Entonces, el método que se propone para resolver los textos de admisión, ¿ya? Algunos le denominan láser. En una universidad, en una academia, le puso ese nombre, láser. Pero, ¿por qué láser? O sea, vamos a tomar como referencia, ¿ya? Vamos a tomar referencia por qué se dice. Pero este método, nosotros lo conocemos como el análisis, síntesis, la lectura analítica y sintetizar lo que uno lee. ¿Cómo es esto? Vamos a ver varios pasos que se tienen. Desde el paso 1 hasta el paso número 5, ¿ya? Al final llegamos pues a la comprensión del texto. Nosotros estamos acá, paso 1, ¿qué hacer? ¿Cómo leer? Porque ahora es cómo leer, no leer. Profe, yo sé leer, profe. Falso. El leer no solo es decodificar, el leer no es solo oralizar, el leer es comprender, interpretar y luego posteriormente inferenciar. ¿Entiendes? El que lee y comprende puede inferenciar, pero si tú no lees, puedes oralizar, pero no puedes interpretar, ¿cómo puedes tú inferenciar? Y ahí viene, chicos, la idea que ahora, por ejemplo, los exámenes utilizan, te comento, ¿no? Para que sepas, ahora se utilizan los exámenes, pregunte a tus hermanos, alguien que esté ya postulando, usted en la universidad, lo que se dice es las famosas preguntas DECO. Todos los centros de estudios, academias, cuando van a la universidad, dicen, hoy enseñamos historia con preguntas DECO. Dice. Vamos a resolver matemáticas con preguntas DECO. Y todos los alumnos se asustan y dicen, ¿qué es DECO? Jóvenes, DECO lo hemos hecho durante todo este año nosotros. De forma indirecta, sí lo hemos hecho. Sin mencionar el contenido, pero lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque eso es lo que se pide ahora. ¿Me entiendes? Eso es lo que se pide. Y tú te vas a acostumbrar a eso, a no ser memorista, sino a ser el que razona, ¿no? Muy bien, entonces pasamos acá, rápidamente pasamos acá, chicos, miren. Ya está. ¿Cuál es? Hay una lectura previa, análisis, síntesis, evaluación y respuesta. Pues decían el nombre, ¿no?
Pero más que el nombre, pues es como para que te recuerdes, ¿no? Pero ¿qué es todo este proceso? Primero lo que tiene que hacer es una lectura previa. ¿Esto qué significa, jóvenes? Que a través de tu libro, sí, sí, muy bien. Miren, chicos, a través de tu libro, la primera lectura que hagas no tiene que ser una lectura minuciosa, no. Solamente es una lectura breve, rápida, ¿ya? Miren, lo primero que haces es, cuando agarras algún libro X, agarras un libro X, vas a ver un texto, ¿no? Una página, empieza a leer. La, primero, la primera opción que tienes que realizar es ver de forma rápida, en contados segundos, de qué trata el texto, ¿no? Yo le voy a contexto, dice simbolización, elementos de simbolización, variables, operadores, signos de agrupación. Ah, ya terminé. Eso se llama un reojo, una lectura breve, donde lo primero que vas a ver es cuál será la visión general del texto. ¿De qué está hablando esta revista? Este texto que está acá, ¿no? Entonces yo veo acá, ya está hablando de lo que sería la ciencia. Yo digo, muy bien, suficiente. La ciencia, ya tengo lo que sería la primera lectura, la prelectura, se le dice, ¿no? Luego viene recién la lectura minuciosa. Ahora sí, empiezo a leer, ahora sí empiezo a leer el contenido textual, ¿no? Parte por parte, ¿no? Oración por oración, ¿no? Y empezando a ver de qué habla ese texto, ¿no? Entonces, por eso se llama análisis. Analizo la información que yo tengo en el texto, ¿no? Muy bien, una vez que yo analizo la información que tengo en el texto, paso al tercer paso. ¿Cuál es? Síntesis. O sea, de lo que yo empiezo a leer, empiezo a sintetizar. Este texto decía que el 2 de mayo de 1866, los españoles con una flota compuesta por tal barco llegaron al puerto del Callao. Entonces yo, ¿cómo hago el resumen? O sea, sintetizo, ¿no? 2 de mayo, combate del mismo, ¿no? De 1866 contra los españoles. Punto, nada más. Miren, ¿ya? ¿Ya? La evaluación ya viene después de haber yo resumido, empiezo a comprender cuál es la intención y el alcance que tiene, en este caso, el texto hemos leído, el alcance de las preguntas, porque ojo, también debemos interpretar las preguntas, ¿eh? Muchos alumnos leen todo el texto, pero cuando leen las preguntas lo leen mal, interpretan mal la pregunta y contestan mal. Y para eso, tú sabes que el que hace el texto, los profesores cuando elaboran, hacen una pregunta, saben en qué te puedes equivocar y colocan esa alternativa. Ellos se van a equivocar en esto y colocan la alternativa, por eso se llama distractor. Tú lo lees, esta es, pero ese es el distractor que el profesor ha pensado que has caído. Y de verdad, y todos caen en eso. Y por ello, una vez que has entendido la pregunta, tienes que también comprender la respuesta. Y ojo, esto sí es común. Cuando uno hace texto, pues me pregunta uno, ¿cuál es el tema central? Te dan 4 o 5 alternativas. Una vez que tú has encontrado la alternativa, ¿no? Has encontrado la alternativa, tienes que ir a la fuente de donde te basas para decir que la información es esa o la respuesta es esa. O sea, llegas al texto y dices, no, en esta oración de acá, baso, fundamento de la respuesta uno, ahí pones uno. Más abajo, fundamento de la respuesta 2, cosa que tu texto tiene fundamentado, está debidamente fundamentado, está debidamente sustentado. Eso es una comprensión lectora, chicos, sin equivocarse, ¿no? Es todo un proceso, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver. Eso está en los niveles de los interrogantes, ¿no? Y estoy acá a nivel del texto. Entonces, no te olvides, lectura previa, reconocemos el tema del texto. Análisis, determinamos el texto, pues vamos a dividirlo en unidades informativas, ¿no? Síntesis, construimos una estructura de ideas, o sea, resumimos la información. Acá tenemos, chicos, miren,
Este es un texto cualquiera, una lectura previa. No te olvides siempre todo texto ahora como estrategia, dividirlo por parte. Profe, pero ¿por qué por parte, no un total? Porque cuando se lee en forma total tienes que tener habilidad lectora, ¿no? De comprender. Y si no hay habilidad lectora, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ya? Que es exclusivamente, eh, no entenderás. Mira, cuando empiezas a leer acá, primer párrafo, está a un 100%. Cuando llegues acá, ya va a estar en un 80-60% de atención, concentración. Cuando llegues acá, vas a estar en un 40%. Cuando empieces a hacer las preguntas, como que te va a faltar información y nuevamente vas a volver a releer. El releer, chicos, no es comprensión. Leer un texto, chicos, 2, 3 veces, eso no es comprensión. ¿Sabes cómo se llama eso? Memoria. Y lo que uno no quiere es la memoria, lo que uno quiere es el razonamiento, el comprender. Me dicen algo, yo comprendo. Lo otro es aprenderse de memoria. Muchas veces te puede funcionar, pero no siempre va a ser así. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver. Vamos acá. Lo de abajo va a ser el resumen que hagamos, ¿sí? Esto es el resumen. De todo esto, este es el resumen. Entonces, un ejemplo, ¿no? Cuando te preguntan, por ejemplo, ¿es compatible? No dan las alternativas para poder establecer. Y luego también, ¿qué cosa? Podemos inferenciar, ¿no? De lo que hemos entendido, vamos a poder inferenciar. Entonces, luego viene lo que sería la evaluación, el tipo de pregunta formulado, y luego viene la resolución. ¿Correcto? Bueno, entonces, este es el proceso de lectura. Miren acá este ejemplo tipo. Ya, mira, vamos a poner acá. Acá. Ya está. Este es todo el texto, ¿no? Dice así, perdón. Dice. La tecnología hace posible la entrega rentable tanto de la educación básica como de la superior. Amplía el acceso a ella, mejora su calidad y asiste a la formación de docentes y en el desarrollo profesional. Asimismo, puede desempeñar un papel central en el desarrollo de las capacidades necesarias para el siglo XXI y mejora el acceso a las oportunidades de un aprendizaje a lo largo de toda la vida. El crecimiento de los recursos educativos abiertos y los cursos gratuitos en líneas impartidas por universidades e instituciones de enseñanza y formación técnica y profesional están cambiando la educación de forma radical. Muy jóvenes, este es un texto. Se te pregunta, ¿cuál es el tema del texto? Entonces tú dices, ¿ah? La estructura textual, ¿no? Ya sabes, profe, la estructura textual dice que de lo que se habla de forma permanente, de lo que se dice en esa información, de forma constante es el tema, el asunto que trata el texto. En este texto, chicos, ¿cuál es el tema? A ver, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el tema en este texto? ¿Qué nos dice Diana Zavala? A ver, Dianita, buenos días. ¿Cuál será acá el tema del texto? A ver, vamos a ver qué dice Diana. A ver, Dianita, ¿cuál es el tema para ti acá? ¿De qué se está hablando? ¿De quién se está hablando? Porque lo primero que te preguntas es de qué o de quién se está hablando. Ese es el tema. Con eso empieza el texto. Con eso ya sabes todo. Muy bien, Diana. Mira, vamos a poner entonces, hablamos de la tecnología. Mira, el texto está diseñado en ideas. ¿Sí o no? Una vez que sabes el tema, tienes que preguntarte cuál será, escúchame, ¿eh? Si ese es el tema, ¿cuál será entonces la idea principal? La idea principal es lo que se dice del tema, que hace posible la entrega rentable tanto de la educación básica como la de la superior. Se habla de la tecnología que es elemental, ¿no? Muy bien. Entonces, mira, entonces, cuando se habla del tema, tenemos la idea principal y lo demás son las ideas secundarias. Todo está lleno de ideas secundarias de este texto. Voy a poner acá, contentamos acá, listo. ¿Cuántas, mira, cuántas ves donde está marcado? Empieza una idea, empieza otra idea, así, ¿no? Está lleno de ideas. Entonces, eso sería la lectura
Cuando tú haces la primera lectura, la lectura previa, estableces eso, ¿no? Luego analizas cada uno de estas informaciones, ¿no? ¿Sí? Tenemos síntesis, evaluación y la resolución, ¿no? Así es, jóvenes. Muy bien. Entonces vamos a pasar. Entonces, dice, mira, en el texto se desarrolla la importancia de la tecnología en la educación básica superior, ¿no? Porque se incide. Entonces, a partir de esta información, jóvenes, textual que tenemos, vamos nosotros a establecer pues, cuál sería el alcance, ¿no? De todo, de toda la información que tenemos acá, ¿no? Entonces, para responder cualquier tipo de textos, jóvenes, no solo basta aplicar el método, sino también debemos aplicar técnicas. Mire, profesor, si hay un método, pero también hay técnicas, ¿no? Disculpen, chicos. ¿Por qué técnica? El método es un proceso, pero tenemos que utilizar herramientas, ¿no? Para aplicar este proceso. Como por ejemplo, mira, las técnicas de lectura, al que yo considero herramientas, acciones, recursos, que permiten pues potenciar el método de lectura. ¿Y cuáles son estas? Decíamos el método de lectura previa, análisis, ¿qué más decíamos? Síntesis, muy bien. Teníamos lo que sería la evaluación y lo que sería la resolución. Para hacer el análisis y la síntesis, tenemos que utilizar algún tipo de técnica de lectura, herramienta. ¿Cuál puede ser, profesor? Por ejemplo, el subrayado. Cuando subrayas un texto, mira, cuando subrayas un texto, estás utilizando una técnica, subrayar, poner resaltar con un color, un resaltador, ¿no? Eso es una técnica de subrayar. ¿Qué más, profesor? También cuando haces el sumillado, cuando sumillas, cuando haces un parafraseo, puede ser utilizar alguna oración del propio texto, o si no, con tus propias palabras. Entonces se resumen. Eso es una técnica, ¿entiendes? Técnica de lectura. Pero para hacer todo este proceso de método, pues, de leer. Jóvenes. Dos principales entonces, subrayado y lo que sería el sumillado. Muy bien. Vamos al siguiente. Subrayado es resaltar mediante un trazo, color cualquiera, ¿qué cosa? Las ideas más relevantes del texto, ¿correcto? Lo más elemental se subraya. ¿Qué más? Tipo, profe, usted dice en la segunda lectura, claro, en la primera es lectura previa, ¿te acuerdas? La prelectura y no se subraya nada. ¿Dónde se subraya? A partir de la segunda lectura, en la lectura minuciosa, ya por si acaso. ¿Qué más? El subrayado puede ser interlineal. Acá este es interlineal. Te dan la idea, entonces tú subrayas así, ¿no? Con tu regla, ¿no? Tú subrayas así. Algunos ya utilizan hasta color, ¿no? Ahora ya le ponen color, ¿no? Así. Subrayado, ahora viene el resaltado, ¿no? En cambio, el subrayado vertical es aquel que se utiliza, pues, ya no así de forma horizontal, sino vertical, pero que va a llenar toda una idea. Para empezar el cigarrillo hasta donde se consume. Esa puede ser una idea. Subraya solamente eso. O sea, se supone donde alcance, el alcance que tiene esta línea, ahí has seleccionado tú una idea, ¿no? Pero ojo, no es subrayar por subrayar. Hay muchos jóvenes que al pobre libro lo subrayan
y lo resaltan. Sí, sí, es lo mismo, hijo. ¿Por qué separar ideas? Subrayar o resaltar es lo mismo. Ahorita algunos llenan todo su libro de resaltador amarillo, entonces ahí no estás sintetizando nada, ¿verdad? Porque síntesis es, de 10 líneas sacaré 2, pues, lo más elemental, para entender, ¿no? Vamos ahora. Y el sumillado son anotaciones o parafraseos breves de las ideas que tenemos en el texto, ¿no? Nosotros podemos eh, hacer este sumillado al margen del texto, siempre al costado derecho solemos hacer, ¿no? Al costado escribimos algún tipo de sumilla. Tiene que ser sencillo, tiene que ser claro, tiene que ser objetivo, una lectura analítica, un subrayado previo, ¿correcto? Solo resaltan lo más elemental de esas ideas, ¿ya? Entonces, sumillado, ya acá chicos, vamos a ver, acá está. Y tenemos acá el tráfico ilícito de las especies, tanto de la flora como de la fauna, ¿no? Empieza así. Entonces, uno subraya así, ¿no? En el texto. Pero entonces al lado, por ejemplo, acá yo lo he hecho al lado izquierdo, pero eso viene a ser la sumilla, pues, ¿no? La sumilla de lo que se establece, ¿no? ¿No? Solo de esta idea. Abajo, profesor, y abajo también. Al final me he dado cuenta que lo que está en el lado paralelo, al costado de la lectura, es el resumen, pues. Mira, cuando tú terminas leer un texto ya sumillado, por ejemplo, son 32 líneas de un texto y solo has sumillado 8 líneas. Tú sabes que yo cuando quiero releer el texto, ya no leo el texto, solo releo la sumilla, porque ese ya sería un buen resumen de lo que hay en el texto. He sacado lo más elemental y lo he separado. Ese sería un buen resumen, ¿no? Porque ya tengo las sumillas de cada párrafo, por ejemplo. ¿Ya, chicos? Este es un taller, ¿ya? Me gustaría, vamos a decir, la próxima clase, porque, ojo que ahora, por ejemplo, comprensión lectora, se lleva pues como taller, es un curso ya, todo un año, comprensión lectora. Las universidades, el primer ciclo, por ejemplo, en Católica, en muchas universidades, están tomando ya comprensión lectora como curso. Imagínate, como curso, dentro del ciclo cero, o sea, un ciclo de nivelación. Todos pasan por eso. Entonces, por eso hay que aprender a leer, pero comprendiendo. Por eso es lectura comprensiva. ¿Por qué crees que se llama el título de esta parte de razonamiento? Dice comprensión lectora, comprensión de texto. No te das cuenta es por la lectura, pues. Y como te comentaba, la mayoría de universidades ahora, ¿qué hace? Hace lectura, ¿no? Muy bien. Empezamos, chicos, ¿ya? Empezamos. Dice, un alumno que lo lea, a ver, vamos a ver un alumno que lo lea, ¿ya? Con nota, con nota. Solo el que está con la cámara prendida, a ver si ya lo obviamos, ¿ya? El profesor que llama al alumno, el profesor para ver si está en clase, ¿no? Alumno que no está, ¿cómo saber si está, no? Empezamos entonces con Sebastián Betesú Flores. Sebastián, buenos días, hijo. Buenos Léete días, profesor. el texto A, hijo, por favor. Ya, profesor. La tecnología... ¿Me escucha, profesor? Sí, hijo, sí, claro, y Es que como tengo un micrófono. La tecnología hace posible la entrega rentable, tanto la educación básica como la superior. Amplía el acceso de ella, mejora su calidad y asistencia en la formación de docentes y en el desarrollo profesional. Asimismo, puede desempeñar un papel central en el desarrollo de las capacidades necesarias para el siglo XX y mejora el acceso a las oportunidades de un aprendizaje a lo largo de toda la vida y el crecimiento de los recursos educativos abiertos y los cursos gratuitos en la línea impartidos por universidades e instituciones de la enseñanza
formación y técnica profesional. Están cambiando la educación de forma radical, más allá de su enlace en la mejora del aprendizaje en contextos escolares, permiten el aprendizaje formal y no formal. Muy bien, hijo, muy bien. Miren, miren chicos, acá habla sobre la tecnología, ¿no? Que habíamos comentado, de la superior, amplía el acceso a ella, mejora su calidad, asiste a la formación de lo que hemos leído, ¿no? En el ejemplo. Ahora vienen las preguntas, miren, ¿ah? Ahora vienen las preguntas. Gracias. Acá, ya está. La pregunta es, dice, pregunta 1. En el texto, ¿cuál es el tema central? ¿Te acuerdas cuál era? Nosotros hemos visto así a simple vista el tema, ¿sí? Porque es una parte nomás de la lectura. Pero ahora sí que lo hemos leído todo, establecemos ya el tema central. ¿De qué está hablando este texto? A ver. Ustedes dijeron tecnología, ¿no? ¿Te acuerdas o no? Sí. Después en base a ahí. Entonces la alternativa E, D y C no van al caso. Se quedan dos nomás. La A o la D. ¿De qué se está hablando? La tecnología y el acceso a las oportunidades laborales, profesionales, el uso de la tecnología y su necesidad en la educación del siglo XXI. ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, jovencito. Fácil, ¿eh? Tienes dos alternativas. ¿De qué hablar el texto? Muy bien, Piero, gracias. A ver, chicos, la respuesta acá sería, los dos primeros textos yo los voy a hacer, ¿ya? Y habla sobre la tecnología, ¿no? Y habla también sobre la educación universitaria, escolar y todas esas cosas. Por lo tanto, la respuesta acá sería la A. Vamos por la 2. La 2 dice, pregunta 2. En el texto, la palabra alcance se puede reemplazar por, hay una palabra alcance, ¿no? Ese alcance, ¿qué era? La distancia que tenía, la longitud, la complejidad, la extensión o el impacto. El alcance, muy bien, Jimena. El alcance, entonces, el alcance sería reemplazado por el término, porque contextualmente se relaciona con ella, impacto. ¿Correcto? Muy bien, el primer texto lo estamos haciendo muy bien. Vamos por el segundo texto. Ahora sí, ya nos ha ayudado Piero. Ahora le pedimos, perdón, vamos a decirle a una niña. Vamos a ver, un alumno mejor, ¿no? Sí, en la fila todavía siguen alumnos. Muy bien, decimos a Calderón Tello Benjamín. Calderón, buenos días. A ver, Calderón, buenos días, para que nos ayudes a leer el segundo texto. A ver, hijo, ayúdame a leer el segundo texto. Ah, ya. Ok, ok. Listo. El otro Calderón, Calderón, ¿dónde está Calderón? Eh, Calderón Espinosa, Andrew. Andrew, buenos días. A ver, Andrew, buenos días, Calderón. ¿Estará en sala o no está en sala? Sí está, ¿no? Sí está. Tiene cámara, está apagada, pues no sé si estará Andrew. No está, ¿no? Andrew está en sala o no. Andrew, buenos días. Calderón Espinosa. Tiene audio, tiene chat. A responder así como lo hizo Benjamín. No está, ¿no? Ya, bueno, no está. No está en clase. Vamos a preguntar. El que está con la cámara apagada, ese le pregunto. Cámara prendida, no, porque sabe que está ahí. Muy bien, llamamos a Kevin Luna. Kevin, buenos días. ¿Cómo estás, Kevin? A ver, Kevin, buenos días. Luna, tampoco en clase. El que sí lo va a leer, con seguridad, es Matías Rivas Plata. Rivas Plata, buenos días. A ver, Rivas Plata, buenos días.
Voy a conversar con el profesor de lengua para que les haga practicar lectura. El hecho de no salir es por dos cosas muy fundamentales. Profe, no sé leer, o sea, no sé oralizar, o profesor, tengo miedo, tengo vergüenza. Hay que perder eso, hay que perder cualquier momento, vas a tener que leer. Y si no lees, no vas a estar preparado, ¿no? Tienes que aprender, pues, tienes que empezar a ejercitarte. Miren, en cuarto año, mando una lectura, hasta se pelean por leer. Profe, pues yo no leo, porque uno da a entender, ¿no? Lo que puede hacer, pues. En cambio, si veo que no puedes leer, es porque quizás me estés escuchando, pero tienes miedo de leer. El miedo, chicos, tienes que vencerlo. Tarde o temprano vas a leer algún día. Pero si no practicas, ¿cómo vas a leer? Pues, ¿no? ¿Sí o no? Vamos, Jeremy Zulka, apóyame en el texto B, hijo, para avanzar. Texto B. Texto B. El conocimiento universitario es un conocimiento predominante disciplinar, cuya autonomía impuso un proceso de producción relativamente descontextualizado en relación a las necesidades del mundo cotidiano de las sociedades. Según la lógica de este proceso, son los investigadores quienes determinan los problemas científicos que deben resolverse, definen las relevancias y establecen las metodologías y ritmos de investigación. Es un conocimiento homogéneo y organizativamente jerárquico, en la medida en que los agentes que participan en su producción comparten los mismos objetivos de producción de conocimiento. Tienen la misma formación, la misma cultura científica y lo hacen según jerarquías organizacionales bien definidas. Es un conocimiento presente en la distinción entre investigación científica y desarrollo tecnológico, y la autonomía del investigador se traduce en una cierta irresponsabilidad social frente a los resultados de la aplicación del conocimiento. En la lógica de este proceso de producción de conocimiento universitario, la distinción entre conocimiento científico y otros conocimientos es absoluta, tal como es la relación entre ciencias y sociedad. Muy bien. Muy bien. Entonces, acá habla sobre el conocimiento universitario, conocimiento que predominantemente dice disciplinar, ¿no? Autonomía que impone un proceso de producción relativamente descontextualizado en base a las necesidades del mundo cotidiano. En todo este primer párrafo, jóvenes, encontramos toda la idea del texto. Lo demás son ideas complementarias. Pero vamos a ver cada uno. Vamos a ver. Pregunta número 1 dice, el conocimiento que se produce en la universidad, ¿qué será? ¿Absoluto, inconcluso, pragmático, idealista o científico? Se supone, la segunda pregunta, vamos a ver. Entonces acá sería de nivel científico, ¿por qué ciencia? 2, señala la alternativa congruente con lo que se explica en el texto. ¿Esto qué quiere decir? Con lo que se menciona en el texto, ¿no? Acá, cuando se dice esto, que la universidad produce conocimiento, que la sociedad aplica o no lo aplica, pero sí produce ese conocimiento, ¿ya? Vamos ahora por el texto. Este, chicos, ya estamos hablando ya de lo que sería su dirigida, ¿ya? Esta es la práctica dirigida. ¿Correcto, jovencitos? Muy bien, ahora nos ayuden en esta lectura, de eso que estamos calificando. Muy bien, Jeremy, lo has hecho muy bien. Vamos a una señorita. A ver, vamos, aunque ya le llamaba a participar. Vamos a ver, Diana. Diana, buenos días, hija. Ayúdame con esta lectura. Ah, ya, ya. Bueno, sí, sí, te entiendo. Te entiendo. Sí, suele suceder, ¿no? Vamos a ver un alumno más que nos apoye acá en la lectura. Le vamos a decir, a ver, a ver. Zulka nos ha apoyado. Muy bien. Le vamos a decir entonces ahora un alumno, una alumna, puede ser. Vamos a ver. Alison Medina. Alison, buenos días. A ver, Alison. ¿Está Alison en línea? ¿Tienes tu chat? Así como alumnos que, una alumna llamé a un alumno, se justifica, ¿no? Por el chat, me da sus razones. Y es comprensible. Pero si no te justificas, ¿cómo poder saber si estás en clase? A ver, Alison.
Alison en clase, chicos. A ver. No, tampoco está en clase. Muy bien. Siguiente alumno, a ver. Adriel Larico, ayúdame por favor con el texto 1. ¿Ya? Ya, vamos a ver. Texto 1. A ver, Larico. Sonia. Buenos días, Sonia Lara. Ayúdame con el texto 1, hijita. ¿Ya? Ya. Vamos. ¿Qué es grande o pequeño? Importante o insignificante. Los psiquiatras declaran a un hombre enfermo mental si reacciona de manera sensible y violenta frente a pequeñas perturbaciones, incitaciones mínimas, ofensas triviales a su dignidad, mientras el mismo hombre quizás soporta sereno sufrimiento y conmociones que a la mayoría se le antojan muy graves. Y se considera sano y normal a un hombre al que se le pueden pisar los pies durante mucho tiempo sin que lo note. A un hombre que soporta sin queja ni protesta la música más mísera, la arquitectura más pobre, el aire más viciado, pero que golpea la mesa y jura por todos los diablos en cuanto pierde jugando a las cartas. He visto muy a menudo en locales públicos a personas de buena fama, tenidas por normales y dignas, maldecir y jurar de modo tan fanático, tan grosero, tan puerco a causa de un juego perdido, y más cuando consideran justo achacar a un compañero la culpa de esa pérdida. Que sentí la necesidad de solicitar al médico más próximo la internación de esos infelices. Y es que hay muchas escalas de valores, todas ellas aplicables, pero considerar sagrada una de ellas, ya sea de la ciencia o de la moral pública del momento, no lograré nunca. Muy bien, hija. Muchísimas gracias. Entonces, acá habla que el texto 1 está mencionando, pues dice, ¿no? ¿Qué es grande o pequeño, no? Importante o significante. Los psiquiatras declaran, pues, al hombre enfermo mental si reacciona de una manera sensible, dice. O sea, para los psiquiatras, aquel que no reclama nada es alguien que es sano, pero aquel que por lo mínimo que le hagas tú, por lo mínimo que hagas tú, ya eres considerado un demente. Eres considerado un demente, ¿no? Eso es lo que habla. Entonces, por eso es que el texto menciona que a menudo en locales públicos se ve, pero aunque dice el autor no está conforme con esa forma de ver, ¿no? De valorar la salud mental de una persona, porque él dice, yo he visto otras personas que supuestamente son cuerdos, pero cuando llega un momento en que por haber algo pierden algo, ahí es cuando se les sale todo lo demente que pueda tener. Por eso es que el autor no está conforme con la valoración que se hace, ¿no? De esta forma que el hombre enfermo mental es aquel que reacciona al más mínimo estímulo. En cambio, el normal es aquel que puede aguantar un montón de cosas, pero no reacciona de mala manera. Entonces, el autor está en contra de esa valoración que se hace a la persona. Muy bien, ese es el texto de todo. Desde la óptica popular, ¿se considera sano a un hombre? A ver, chicos, ¿cuál es tu respuesta? Ahora sí, quiero leer su respuesta por el chat. Desde la óptica popular, ¿se considera sano a un hombre? ¿Cuándo? Preocupado por la violación de sus derechos, que no se perturba ante ofensas, estoy con la realidad hostil, que se siente ajeno a los problemas sociales, que normalmente se preocupa de la sociedad. ¿Cuál será? ¿Cuál será tu respuesta? Alesia, ¿no? Vamos a ver. Vamos.
buscamos la E. Muy bien, la E, ¿no? No se perturba sus ofensas a la dignidad, ¿no? Muy bien, esa es la respuesta. 2. Para el autor del texto, la enfermedad mental radica en qué. Para el autor del texto. ¿En qué radica la enfermedad mental? ¿En la corrupción? ¿En los hechos vivenciales? ¿En la valoración artística y la forma de concepción? ¿En qué radica el estado mental? ¿Qué dices tú? ¿Solo en eso, ausencia de la dignidad? No, si fuera la ausencia de la dignidad, sería para el sano, no para el enfermo mental. ¿Entiendes? Si hubiese sido profesor, la enfermedad mental, o sea, todo lo sería en base a la dignidad. Pero acá dice a la ausencia de la dignidad. No podría ser la E. ¿Cuál sería? O sea, para el autor, ¿no? Del texto, ¿no? La enfermedad mental, ¿en qué radica? En que ahí está, y la dignidad tiene que ver, ¿no? En la dignidad. Que si eres loco, tú reclamas por la dignidad. Que si eres sano, no reclamas por la dignidad. Entonces, ¿en base a qué se llama eso? A ausencia de dignidad, no. En base a la dignidad, pero ¿cómo se dice eso? A la valoración artística, ¿será artístico? No. Profe, a los hechos vivenciales, no. Más que nada es a la forma de concepción. ¿Cómo conceptualizas tú la idea de, ¿no? Pues la respuesta sería, vamos a ver qué nos dice el texto. Siguiente pregunta. La frase pisar los pies en el texto se entiende como qué. Pisar los pies. Igual si ahí pisaba los pies al sano y el cuerdo, y el cuerdo no hacía nada. Por lo tanto, este pisar del pie, pues ya está. ¿Qué significa? Un abuso, un atropello, un estropear, maltratar, detener. Los tres últimos no, están en las dos primeras. ¿Cuál será? El que los pisa los pies y no ocurre nada, es una prueba normal. Por lo tanto, aquel que se entiende que el pisar los pies será como que le hacen a la persona, lo atropellan o abusan de ella. Atropellar, o sea, pisar los pies, más que atropellar, significa en el texto como si alguien abusara, ¿no? De ti y tú no reclamas nada por ello. 4. En la última parte del texto, el autor trata de darnos a entender qué cosa. En la última parte del texto. La locura no está en función de la conducta, es incapaz de conciliar con alguna forma de valoración, tiene la necesidad de objetar. Ah, claro, acá. El autor del texto al final, ¿qué dice? Que él dice que no se puede valorar a las personas si cuerdas o no cuerdas, o sea, dementes, solo por el hecho de que no reclamen, ¿no? O sea, loco el que reclama, sano el que no reclama. Entonces, el autor, habíamos comentado, que no estaba pues de acuerdo con esa valoración. Por lo tanto, entonces es la última parte. Entonces, nos da a entender, jóvenes, el autor nos da a entender qué cosa, que es incapaz de conciliar con alguna forma de valoración. Él no establece ni uno ni el otro. 5. En el texto, el autor plantea que, ¿qué plantea el autor? Debemos achacar el compañero de los errores propios. Los psiquiatras tienen una óptica objetivista. Hay diversas formas de catalogar a las personas. Hay múltiples formas de tratamiento. Los psiquiatras son especialistas en sensibilidad. A ver, ¿qué piensas ahí? ¿Qué plantea el autor? En la pregunta 2, la respuesta era la D. La pregunta 2, respuesta D. Ya, vamos chicos acá, vamos en el 5, dice. ¿El autor qué plantea? ¿Achaca al compañero de los errores propios? No, no. ¿Que los psiquiatras tienen una óptica objetivista? No. También dice una óptica errónea, porque hay formas diversas, ¿sí? La A ni la B. ¿Los psiquiatras son especialistas? Tampoco.
hay múltiples formas de tratamiento. Habla de tratamiento, no habla de la especificación. Señala, ¿no? Entonces no sería respuesta. Entonces, chicos, acá sería la. Hay diversas formas de catalogar a las personas. No necesariamente a nivel de la comunidad. No pueden haber otras formas más, ¿no? Muy bien. Texto 2. Texto número 2. Vamos a ver. Ahora sí, a ver los alumnos. Sonia, gracias, lo ha leído muy bien. Vamos a ver. A ver, Kiara Huarcaya. Kiara, buenos días. Kiara, Sí, profesor. hija, buenos días. ¿Cómo estás? Ayúdame con este texto, ¿ya? Por favor. Los griegos que durante siglos enteros se plantearon la cuestión de lo justo, no lograrían comprender nuestra idea de justicia. Para ellos, la equidad suponía un límite. Es tanto que todo nuestro continente se revuelve buscando una justicia que pretende ser total. En los albores del pensamiento griego, Heráclito imaginaba que la justicia impone límites al propio universo físico. El Sol no sobrepasará sus límites porque de otro modo las erinias, guardianas de la justicia, sabrían descubrirlo. Nosotros, que hemos hecho el universo y el espíritu desorbitado, nos reímos de esta amenaza. En un cielo ebrio iluminamos los soles que queremos, pero ello no impide que existan los límites y que los sepamos. En nuestras demencias extremas soñamos con un equilibrio que ya dejamos detrás de nosotros y que ingenuamente creemos que hemos de volver a encontrar al cabo de nuestros errores. Infantil presunción esta que justifica el hecho de que pueblos niños, herederos de nuestras locuras, dirijan hoy nuestra historia. Gracias, hija. Dirijan hoy nuestra historia. ¿Sí? Comenta, menciona, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que habla el texto acá, chicos? El texto habla que durante muchos siglos, incluso desde los griegos, siempre plantean pues la cuestión de lo que es justo, si se puede llegar a la idea de justicia, ¿no? Entonces, por eso dicen que para ellos la equidad supone un límite, ¿no? Entonces, al igual que nosotros en los albores del pensamiento griego antiguamente, Heráclito imaginaba que la justicia imponía límites al propio universo. Ellos pensaban que había una limitación a eso, ¿no? Pero nosotros actualmente, que hemos hecho el universo y el espíritu más desorbitado, nos reímos de esta amenaza, pues porque o sea, el pensamiento actual se supone que para muchas cosas, principios, no hay límite. En cambio, los griegos, sí, el pensamiento antiguo sí le daba, pues, ese límite, ¿no? Entonces, pero, no, pero eso claro está que el propio hecho, el propio universo y todas las cosas que tenemos, por sí mismos van a establecer sus límites. No que nosotros vamos a dar el límite, no, sino más bien que el equilibrio se establece porque es algo universal que dejamos nosotros, dice, ¿no? Entonces, por eso que algunas veces en la última parte dice, ¿no? Sería demencial soñar con un equilibrio que ya dejamos detrás de nosotros, ¿no? Y a veces creemos, dice, que hemos de volver a encontrar al cabo de nuestros errores. Es una infantil forma de pensar que se justifica dando, por ejemplo, a las nuevas generaciones, pueblos jóvenes, que dirijan nuestra historia desde esa perspectiva, desde ese matiz. ¿Ya? Pregunta 6. Listo. La 6 dice, en la sociedad moderna se pretende hacer de la justicia la razón de la vida, un ideal. Listo. Ya está. Entonces, se dice que, ya estamos,
En la sociedad nuestra se pretende hacer de la justicia, ¿qué cosa? Un valor absoluto. Muy bien, Marieli. En la concepción griega, la justicia parece asociada ¿a qué? A la idea de que, los griegos, la justicia parece asociada a la idea de que absoluto, relativo, universalidad, realidad, mito, mitología. No puede ser universalidad porque nosotros pensamos así, no los griegos, ¿no? Los griegos ponían todo límite. Entonces, absoluto no era, mito, realidad tampoco, ¿no? Pues la respuesta acá sería la B, relatividad. ¿Sí? Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Para el autor es imposible alcanzar ¿qué cosa? ¿Te acuerdas que no se puede alcanzar? La justicia. No se puede alcanzar la justicia. Dice que que es algo universal, que se busca el equilibrio, pero es muy difícil alcanzar la justicia. A, demencias extremas se traduce como una demencia. Esto significa que estamos enmarcados dentro de una ingenuidad progresiva. Mira, casi igual como la A, ¿no? Casi como imaginaciones posibles, ingenuidades progresivas que están en aumento. ¿Ya? Vamos por la siguiente. 10. En el hombre moderno, el deseo de equilibrio surge. ¿Cuándo surge el deseo de equilibrio? Ante el infantilismo, después del exceso, momentos cruciales, ante la ingenuidad o ante una necesidad histórica. Pero más que nada, miren chicos, esto se da pues cuando el equilibrio resurge, cuando tratamos de dar ese poder a quién, a la nueva generación, dice el texto, ¿no? Entonces, eso es ante esa famosa ingenuidad progresiva, ¿no? Muy bien, ante la ingenuidad. Muy bien, ahora vamos a leer ya hemos visto, hasta ahí hemos visto chicos todo lo referente a la dirigida, ¿no? Toda la dirigida está ahí. Vamos con la domiciliaria. Es un solo texto, ¿ya? Vamos, nos ayuda a leer ahora. Muy bien Lara, muy bien Sonia. Kiara también nos ha ayudado. Ahora, a ver, de la Cruz Camila. Camila, buenos días. Sí, profesor. El texto 1, hijita. ¿Ya? Gracias. Se ha dicho que persigo mi perdida juventud. Esto es cierto. Aún más que la belleza me atrae la juventud, con un atractivo irresistible. Creo que la verdad reside en la juventud y que siempre los jóvenes tienen la razón contra todos, contra nosotros. Creo que en lugar de tratar de enseñar a los jóvenes, nosotros los mayores debemos de aprender de ellos. Por supuesto, reconozco que la juventud es capaz de cometer errores y que nuestro papel es guiarlos lo mejor que podamos. Pero sospecho que tratando de proteger a los jóvenes muchas veces impedimos su evolución. Cada generación trae un mensaje que debe ser expresado y nuestro rol es facilitar su expresión. Lo que a veces llamamos experiencia suele ser una mezcla de fatiga, resignación y esperanzas marchitas. Muy bien. Esperanzas marchitas, ¿no? Entonces, todo habla sobre lo que sería la perdida juventud, ¿no? Porque dice que la belleza me atrae, la juventud con un atractivo, dice, no, más que la belleza, la juventud. No, la verdad reside en la juventud, que siempre los jóvenes tienen la razón contra nosotros. Dice, creo que en lugar de tratar de enseñar a los jóvenes, nosotros los mayores debemos aprender de ellos. Se aprende de ellos, se aprende con ellos. Por supuesto, reconozco que la juventud es capaz de cometer errores y que nuestro papel es guiarlos lo mejor que podamos. Pero sospecho que tratando de proteger a los jóvenes, muchas veces impedimos su evolución
Cada generación tiene un mensaje que debe ser expresado y nuestro rol es facilitar su expresión. Lo que a veces llamamos experiencia suele ser una mezcla de fatiga, resignación y esperanzas marchitas. Muy bien, chicos. Todo relacionado a lo que sería, ¿no? La juventud, ¿no? El ser humano siempre, el ser humano añora pues la juventud. Una de las cosas que es un tema común, un tema sí o sí de interés desde los albores, ¿no?, de la humanidad, es la juventud, es el no ser viejo. Porque si no, el ser viejo conlleva pues ya al fin del día, ¿no? Entonces por eso que el hombre no quiere pues envejecer, quiere permanecer siempre joven. Y es uno, por eso escucharán jóvenes que antes se buscaba el famoso elixir de la juventud, el que no podía morir. Para muchos, un mito. Todos han buscado eso, todos, ¿ah? Desde los presidentes más famosos en el mundo, los hombres de mayor alcance de dinero, todos. Hay tanta gente, imagínate, Stephen Hawking, ¿quién más? ¿Cuántos hombres que han tenido millones de millones, ¿ah? Y no pueden contra la vejez, vejez ya contra la muerte. Es una de las causas, ¿no? Es el sentido cuando el hombre se pone a pensar, a filosofar, ocurre esto, pues, ¿no? Y no ha habido dinero, oro, dinero, cualquier objeto con valor que pueda devolverles la juventud. Entonces, eso es lo que se aprecia en este texto, ¿no? Entonces, el hombre muchas veces, en vez de quiera a los jóvenes, debe marchar con ellos, aprender de los jóvenes, marchar con ellos, ¿no? ¿Qué más? No hay que impedir que ellos evolucionen, ¿entiendes? Sino hay que facilitar para que ellos expresen su evolución, porque las generaciones, o sea, yo soy también del mismo pensar, ¿no? Una generación antigua, si bien le dará conocimientos, experiencias a la nueva juventud, pero esta nueva juventud tiene que tomar sus propias decisiones. No podemos ser un calco, un remedio del anterior. Yo no puedo obligar a que sean como yo, al contrario. Tengo que orientar, ¿no?, para que así donde se desarrolle, así es el texto, ¿no?, donde se desarrolle, lo hagan muy bien. Entonces, muy bien. ¿Cuál es el mejor título que expresa este texto? Lecciones que ofrecen los jóvenes, la vitalidad y necesidad de la juventud, la naturaleza de la experiencia, aviso a los jóvenes, una nueva generación. ¿Cuál es tu respuesta? Vamos a ver. ¿Qué dice? Muy bien, Vanessa. Muy bien, claro. Es a través de la experiencia que uno le deja pues a todos una enseñanza. Una enseñanza. Y la experiencia hace pues que el joven aprenda, pero le sirva de guía. Porque te estoy diciendo que somos guías. El hacer tal o cual cosa, muy diferente a tus tiempos. Yo veo jóvenes cuando inicié la clase sobre el hábito lector, ¿no? Se dice que los jóvenes de ahora no leen, pero no es culpa de esta generación, sino que ustedes viven la generación de la modernidad. Yo me pregunté alguna vez, si esto del internet, el celular y todas estas cosas hubiera aparecido en los años que yo estaba en el colegio, te aseguro así con certeza que nosotros también hubiéramos hecho lo mismo y hubiéramos dejado la lectura en aquellos tiempos. Por eso tú no sabes de acá a 20 años qué vendrá. ¿Cuál será el entretenimiento de los jóvenes? Ahora yo veo bastante realidad virtual, ¿no? O sea que ahora todo es mental nomás. Te ponen unas máquinas y tu cerebro empieza a recrear situaciones que no has vivido nunca. Puedes estar sentado todo el día, pero estás viviendo en tu mente.
como vivir de los sueños, ¿no? En el sueño estás, haces otra vida, compites, eres un jugador, eres cualquier cosa de lo que desees ser, sin salir de tu casa, sentado ahí nomás. Estar en un cuarto encerrado y se he visto las realidades virtuales. Ojo que fantasía, bueno, son fantasías. Olvídate de la fantasía, porque la fantasía es el asidero de la realidad, de verdad. Es el asidero de la realidad. Muy bien, entonces la respuesta acá era la C. 2. La actitud del autor frente a los jóvenes es, ¿qué es? A ver, escéptica, obsoleta, amarga. Más que nada es optimista, ¿no? El autor trata de despertar una reflexión en los jóvenes, sí, en las personas de su generación, ¿correcto? Y por último, decimos acá, para los que cuestionan la idea del autor, para los que cuestionan, ¿ah? Aprender con los jóvenes, la nueva generación es renovadora. Acá, eh, acá, mira, son 3 preguntas que van a lo que sería hoy día la domiciliaria. La 1, ¿ya? La pregunta 2, ¿correcto? La pregunta 2, optimista, y la pregunta 3. ¿Ya? Eso va a ir hoy día, ¿dónde? En la domiciliaria, ¿ya? Y la 3 y la 4, ya 4 y 5, ya pues es aprender con los jóvenes, la nueva generación. Muy bien, chicos, hasta acá, veo con la teoría. Vamos por favor vayan a su intranet,